De acuerdo a la teoría celular establecida por el biólogo Virchow, las células solo provienen de células. Las células existentes se dividen a través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular, el cual a su vez se divide en dos fases denominados interfase y fase M. La interfase comprende de las etapas G1, S y G2, mientras que la fase M comprende la etapa de la mitosis y la citocinesis. La mitosis se realiza únicamente en células eucariotas y se divide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, la mitosis es un proceso continuo y dinámico, es decir, su división en fases es simplemente descriptiva. En la profase, los nucleosomas se compactan densamente y estructuran cromosomas. Cada cromosoma ya está duplicado y consiste en dos cromátidas hermanas unidas por la proteína coesina. Los dos centrosomas se desplazan hacia los polos opuestos de la célula y desde ahí organizan los microtúbulos que forman el uso mitótico. En la prometafase, la membrana nuclear se fragmenta. Proteínas especializadas se unen a los centrómeros de cada cromosoma y forman dos cinetocoros, uno unido a cada cromátida. Los cinetocoros se unen a los microtúbulos y los cromosomas comienzan a alinearse. Durante la metafase, los cinetocoros y microtúbulos del uso mitótico alinean a los cromosomas en la placa metafásica en el plano medio del núcleo. Aquí hay un punto de control de cinetocoros, ordenados por pares. La célula se asegura de que en la transición a anafase, las dos copias de cada cromosoma se dirijan hacia centrosomas opuestos. En la anafase, la proteína heparina libera a la coesina y las cromátidas hermanas se separan. Los cinetocoros remolcan a los cromosomas hermanos, que ya no son cromátidas hermanas, hacia los centrosomas opuestos, guiados por los microtúbulos del uso mitótico. La telofase parece el proceso inverso de profase y prometafase. Se forman nuevas membranas nucleares a partir de fragmentos de membrana nuclear parental. Los cromosomas se desempacan y los nucleosomas se extienden parcialmente. Finalmente, las fibras del uso mitótico se dispersan. La citocinesis es un proceso que por lo general empieza simultáneamente con la telofase y técnicamente no es parte de la mitosis, sino un proceso accesorio en el que la célula se divide en dos para completar la división celular. En las células animales, un anillo de proteína actina contrae la membrana celular en el plano medio, en donde estaba la placa metafásica, y divide a la célula en dos células hijas, cada una con un núcleo. En las células vegetales, se sintetiza una pared celular entre las dos células hijas. La fase M termina al dividirse la célula en dos, y cada célula hija inicia un nuevo ciclo celular. Cuando ya no se requieren más células, estas entran en un estado denominado G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de latencia. Esto no significa que se encuentren en reposo, ya que estas células presentan un metabolismo activo, las cuales al recibir el estímulo adecuado abandonan el estado G0 y entran al G1. Algunas poblaciones celulares altamente especializadas, como las fibras musculares o neuronas, al entrar en el estado G0, abandonan indefinidamente el ciclo celular.
El control interno del ciclo celular está a cargo de proteínas que permiten el progreso del ciclo, formadas por complejos CDK-ciclina y las proteínas que las inhiben, conocidas como las CIP, proteínas inhibidoras de CDK, y las INK4, proteínas inhibidoras de sinasa 4. Los complejos CDK-ciclina están compuestos por dos tipos de proteínas, la CDK, sinasa dependiente de ciclina, y las ciclinas. Las CDK fosforilan aminoácidos específicos de algunas proteínas, pero solo si están unidas a una ciclina. Se conocen 6 distintas combinaciones de CDK-ciclina que actúan en tiempos específicos durante el ciclo. Las proteínas INK4 y CIP, llamadas en conjunto inhibidores de CDK, y algunos factores de transcripción como el P53, actúan en diferentes espacios de tiempo permitiendo o inhibiendo el progreso adecuado del ciclo celular. En el control del ciclo celular se reconocen 4 puntos en los que se controla a la célula y al medio extracelular. Estos son un punto de restricción y 3 puntos de control. El punto de restricción se encuentra casi al final de la fase G1 y se conoce así puesto que si la célula lo pasa, se encuentra comprometida irreversiblemente a entrar al ciclo celular. Los complejos CDK4 y CDK6 con ciclina D liberan al factor de transcripción E2F, el cual estimula la síntesis de CDK2 y ciclina E, proteínas necesarias para la síntesis de ADN en el progreso de la fase G1 a la fase S. El primer punto de control se encuentra justo después del punto de restricción aún en G1. El primer control se encarga de revisar las condiciones del medio, buscando factores externos que induzcan el progreso del ciclo celular, revisar que la célula haya crecido lo suficiente y que el material genético esté intacto. El segundo punto de control se encuentra al final de la fase G2, regulada por la actividad de los complejos CDK1, ciclina A y ciclina B, denominados como factor promotor de la mitosis. Este factor interviene en la condensación del material genético activando un grupo de proteínas conocidas como condensinas. Se encargan de desensamblar la envoltura nuclear, de inducir el ensamble del uso mitótico y asegurarse de que los cromosomas se unan a este. A grandes rasgos, el segundo punto de control se encarga de revisar que el material genético se haya duplicado completamente durante la fase S y no tenga errores. En este punto, la P53 detecta alteraciones en el ADN y desencadena la activación de la P21, encargada de la inhibición de cualquier complejo CDK1, 2, 4 y 6 con ciclinas. El tercer y último punto de control se encuentra en la fase M, entre la metafase y la anafase. Se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. Si detecta que uno de los cinetocoros no se encuentra unido, manda una señal negativa al sistema de control, bloqueando la activación del complejo promotor de la anafase y la CDC20, lo que inhibe la liberación de la separasa, impidiendo que las cromátides hermanas se separen hasta que la señal desaparezca.